Si has estado viendo las noticias, últimamente ha habido muchos informes sobre payasos que atraen a los niños al bosque. Yo fui uno de los primeros en experimentar esto, y fue horrible. Ahora quiero permanecer en el anonimato en caso de que el payaso descubra quién soy. En fin, esto es lo que sucedió. Soy un adolescente de 15 años que vive en un pintoresco pueblo de Carolina del Sur, con una población de aproximadamente 150 personas. Cuando el verano estaba llegando a su fin, conseguí un trabajo de verano en la fábrica de madera local. Resultó ser una tarea agradable, ayudar a los clientes a cargar la madera en sus autos, una tarea que requiere un mínimo esfuerzo mental. Además, el esfuerzo físico me mantenía en buena forma. Lo especialmente conveniente era que mi casa estaba exactamente a 1 milla de este lugar, lo que hacía que la caminata diaria hacia el trabajo y de regreso fuera fácil. Después de un largo día de cargar y mover madera, me dirigí a casa alrededor de las 10 de la noche. La luna iluminaba suavemente el camino y el sol ya se había puesto hace mucho detrás de las colinas. En el camino entre la fábrica de madera y mi casa no hay ni una sola casa, lo que muestra el carácter rural de nuestra ciudad. La carretera serpentea entre colinas, ocultando sus curvas hasta llegar a su cresta. Aunque es estrecha, fue asfaltada recientemente, lo que garantiza un recorrido suave. Los árboles vigilan, sus densas hojas a veces se abren para mostrar senderos de caza que se cruzan con la carretera. Una sinfonía de grillos y ranas llena el aire nocturno. Normalmente, el paseo me toma media hora, pero durante el trayecto suelo entretenerme con música. Al ponerme los auriculares, dejo que las melodías guíen mis pasos. Sin embargo, a mitad de camino hacia casa, la noche fue atravesada por un sonido inusual, una risa estridente y preocupante. ¿Qué fue eso?, murmuré en voz alta, quitándome los auriculares. Aunque al principio tomé ese sonido como una característica de la música, su discrepancia con la canción no me dejaba tranquilo. Me quedé inmóvil, intentando captar otro atisbo de ese inquietante sonido. Pero el coro de ranas ahogaba cualquier otro ruido, haciendo que incluso el grito pasara desapercibido. Ignorando esto, continué mi camino a casa. Al día siguiente, mi turno comenzaba a las 2 de la tarde, así que me dirigí al trabajo alrededor de la 1:30. El día no tenía nada de especial, bañado por la luz del sol. Me entregaba a un simple placer, patear piedras en la acera, disfrutando de su danza. Una de las piedras se desvió de su curso, revelando una curiosa visión en el barro al lado del camino, una bola de color rojo brillante. Llevado por la curiosidad, la recogí y la presioné con cuidado para hacerla sonar. La realización llegó de inmediato. Una nariz de payaso, murmuré para mí mismo. ¿Qué hace aquí? Llevándola conmigo, llegué al trabajo, deseando compartir mi descubrimiento con mis compañeros. Poniéndome la nariz, adorné el día con pitidos juguetones, provocando risas entre mis colegas. Llegó la noche, y a las 9:30 me despedí del trabajo, emprendiendo mi habitual camino a casa. Lamentablemente, olvidé los auriculares, privándome de mi acostumbrada compañía musical. En la tenue luz de la luna, a unos 100 metros delante de mí, vislumbré una silueta borrosa, una figura parecida a un ciervo de pie en el camino. Envuelta en la niebla, la figura era difusa, y el débil resplandor de la luna apenas iluminaba su presencia. Acortando la distancia, el ser se estremeció y se escabulló en el bosque. No tenía idea de que no era un ciervo, sino algo mucho más siniestro. Al pasar por el lugar donde la criatura se había escondido, descubrí pasos que se alejaban de mí a unos 20 metros. Perplejo por esta presencia inesperada, me quedé inmóvil. No tuve tiempo de reaccionar antes de que la tranquilidad se rompiera con una voz. Hola, amigo. Me giré y vi a un payaso de pie en la oscuridad, con las manos escondidas detrás de la espalda. Su atuendo, alguna vez festivo, ahora colgaba en harapos, los colores brillantes desvaídos y apagados. El maquillaje estaba corrido por su rostro y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Inclinando la cabeza, dijo: Tienes algo mío, devuélvelo.
No tengo nada tuyo, respondí, retrocediendo instintivamente. Mi casa estaba a un cuarto de milla de distancia. Lo que comenzó como algo extraño se convirtió en terror. En ese caso, Gruñó él. si no devuelves mi nariz, tomaré la tuya. Sacó algo de detrás de su espalda, y debo admitir, parecía un machete. Sin pensarlo, me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas por el centro de la carretera. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto, persiguiéndome, pero no me atreví a mirar atrás, temiendo que eso pudiera obstaculizar mi huida. El sonido metálico de las cuchillas raspando contra el asfalto resonaba ominosamente. A pesar de mi buena condición física, el sonido de sus pasos acercándose se hacía cada vez más fuerte, indicando su proximidad. Una risa siniestra impulsaba mi adrenalina. Mis pulmones ardían por el esfuerzo mientras subía la colina, su presencia casi se sentía detrás de mí. Entonces, como de la nada, la oscuridad fue atravesada por los faros de un camión que subía la colina. En pánico, agité los brazos, deteniendo su avance. Mirando rápidamente hacia atrás, el payaso se desvaneció en el aire. Relaté lo sucedido al conductor del camión, quien inmediatamente llamó a la policía. Nunca más caminaré solo por ese camino. ¿Cómo llegó el payaso a ese lugar remoto y me esperó? No había coches, ni casas, solo kilómetros de desolación. Era como un sueño aterrador convertido en realidad. Ahora sé que encuentros similares atormentan a otras personas. Payasos que se esconden en las sombras, acechando a víctimas desprevenidas. ¿Podría ser algún tipo de culto perverso? ¿Un colectivo de bufones malvados cuyo objetivo es sembrar el miedo? No puedo decirlo con certeza, pero una cosa está clara: la inocencia de los payasos y la oscuridad de la noche siempre permanecerán manchadas ante mis ojos. Hasta alcanzar los 14 años, siempre tuve miedo a los payasos. Desde que a los 5 años me encontré con uno de ellos por primera vez en la feria del condado en un frío martes de noviembre. Durante las vacaciones, mis padres se fueron de viaje y mi hermana y hermano se quedaron a pasar la noche. Mi amigo, a quien llamaba Emilio, quiso venir a mi casa para que pudiéramos ir juntos a la feria, que estaba a un par de cuadras de distancia. Así lo hizo, fuimos a la feria, que estaba en un gran estacionamiento vacío. Paseamos un poco y jugamos algunos juegos de carnaval. Luego nos topamos con un payaso. No hablaba, solo sonreía, daba pequeños saltos y hacía movimientos tontos con las manos. Se parecía más a un mimo que a un payaso, y parecía que se acercaba a nosotros cada pocos segundos. Emilio y yo nos alejamos, él le dio una palmadita en el hombro, y nos fuimos. Eso fue raro, le dije a Emilio. Más espeluznante que raro, respondió Emilio. Caminábamos de regreso a mi casa por las aceras de los tranquilos barrios un martes por la noche, y entonces escuchamos algo detrás de nosotros, eran un par de pasos. Nos giramos, pero no vimos a nadie. Esto continuó durante unos minutos más. Emilio dijo que estaba asustado y que se iba a su casa, pero lo convencí de que se quedara conmigo y se sentara en mi casa, porque yo también tenía miedo. Ahora estábamos seguros de que alguien nos estaba siguiendo. Llegamos a la entrada de mi casa. Busqué en mi bolsillo, saqué un manojo de llaves y comencé a buscar en la oscuridad la llave correcta entre las tres. En ese momento, Emilio me empujó para que me girara. En los arbustos de la casa vecina se escondía el payaso y nos miraba. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, salió de los arbustos y comenzó a caminar hacia nosotros. Empecé a entrar en pánico, probando cada una de las tres llaves hasta que finalmente la puerta se abrió. Entramos y cerramos la puerta de golpe. Inmediatamente llamé a mis padres, quienes nos dijeron que nos armáramos y nos escondiéramos en el piso de arriba. Subimos a la habitación de mi hermano menor y miramos por la ventana. El payaso estaba en nuestro camino de entrada y miraba hacia la ventana, como si nos esperara. Cerré las persianas y ambos nos agachamos, respirando con dificultad y en pánico. 10 minutos después, desapareció. Supongo que se rindió, o al menos pensamos que se había ido.
Por lo que sabíamos, podría haberse escondido en algún lugar del terreno durante toda la noche. Solo me alegra que llegamos a casa a tiempo. Esto ocurrió cuando tenía 13 años, una edad lo suficientemente avanzada como para ser consciente de mi entorno y tener un buen sentido del peligro, pero al mismo tiempo, no lo suficientemente mayor como para atraer a ciertos individuos indeseables. Vivimos en un barrio bastante concurrido, pero en un callejón sin salida junto a una reserva forestal y al otro lado de la carretera hay una fosa séptica. Si atraviesas la reserva forestal, llegarás a un pequeño parque público. Una noche de sábado, se estaba llevando a cabo un mini carnaval en el parque, y como no estaba haciendo nada con mis amigos, mi mamá me sugirió que fuera a ver el carnaval. Ella no es de esas madres que prohíben a sus hijos salir después del anochecer, siempre me dejaba hacer lo que quisiera. Así que al final decidí ir. Crucé el bosque con una linterna y finalmente pasé por una valla que conducía al parque. Iluminé las atracciones del carnaval, la rueda de la fortuna, las montañas rusas en miniatura, varios grandes juegos giratorios, y por supuesto, los puestos de concesiones y juegos de carnaval. Ya era bastante tarde, así que había poca gente. Había también una gran carpa de circo con rayas rojas y blancas en la que vi entrar a algunas personas. Asomé la cabeza dentro, donde vi 4 filas de espectadores y en un pequeño escenario 3 payasos haciendo trucos. Uno estaba montando un triciclo, otro estaba haciendo malabares y el tercero simplemente estaba bailando. Luego, el payaso que estaba bailando notó que había asomado la cabeza dentro de la carpa, saltó hacia mí y comenzó a mover su dedo índice, señalando que me acercara o subiera al escenario. Lo único que sabía era que no quería hacer ninguna de las dos cosas, así que me fui. En uno de los juegos del carnaval me encontré con un amigo y pasé con él alrededor de media hora. Muy pronto el carnaval cerró y todos comenzaron a irse. Me despedí de mis amigos y volví a dirigirme hacia el bosque. Ya había llegado a la valla cuando escuché un sonido, venía detrás de mí. Era uno de los payasos, el mismo payaso que me había estado llamando antes. Me preguntó si quería ver entre bastidores de la carpa del circo y ver algunas cosas interesantes que los invitados no ven. Rápidamente respondí no, y me fui al bosque, mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que no me seguía, y no lo hacía. El payaso simplemente se quedó allí mirándome con una sonrisa pintada en la cara, lo que hacía que la situación fuera aún más inquietante. Cuando me perdí de vista, comencé a correr hasta estar seguro de que no podría encontrarme. No pensaba contarle a mi mamá lo que había pasado, porque me gustaba que me dejara salir cuando quería, y tenía miedo de que eso pudiera arruinarlo todo. Caminar por el bosque lleva media milla, y probablemente había recorrido 3/4 partes del camino cuando volví a escuchar un sonido. Esta vez me sentí mal de inmediato cuando lo escuché. Me di la vuelta y vi al mismo payaso, saliendo de la oscuridad del bosque a la luz de mi linterna. Cuando se acercó lo suficiente, le lancé la linterna y corrí hacia mi casa. Escuché que él corría detrás de mí hasta que la carretera se hizo visible, y luego escuché que se daba la vuelta. Cuando llegué a casa, estaba respirando como si acabara de correr un maratón, y mi mamá, por supuesto, estaba preocupada. Todavía no quería contarle lo que había pasado, así que mentí, diciendo que había corrido todo el camino de regreso. Después de eso, el tema no se volvió a mencionar.